Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el proyecto Sabiamente y el día de hoy les traigo un invitado muy especial, el doctor Luis Miguel Campos. Es un especialista en el área de la reproducción. Además de todo, pues es ginecobstetra, es una persona muy estudiada, muy letrada, con mucho gusto de conocerlo desde hace mucho tiempo. Y pues hoy vamos a tener un tema súper especial, que es la ansiedad durante el embarazo. La verdad es que este tema es muy controvertido porque ha habido muchos cambios hasta científicos de cómo se ve al embarazo, ¿no? Anteriormente se le veía como un estado de felicidad total, de bienestar, y actualmente se sabe que es un estado muy complejo de la mujer. Hay un nivel de cambios muy importantes a nivel psicológico y por supuesto el día de hoy vamos a hablar con el doctor sobre estos síntomas de ansiedad durante el embarazo. Y bueno, nuestra primera pregunta y algo muy importante sería ver cuáles son los síntomas de alerta o de alarma que has encontrado y sobre todo, ya que estás en consulta o que tienes a la persona ahí contigo, ¿cómo has buscado abordar la ansiedad o los niveles altos de estrés con tus pacientes, Luis Miguel? Bueno, primero que nada, Melba, muchas gracias. Muy honrado de estar en tu programa. La verdad es que igualmente te considero aparte una gran amiga, un excelente profesional de la salud, la verdad, de los psiquiatras más sobresalientes en nuestra región. Así que el privilegio es todo mío. Y sí, fíjate que no hace mucho estaba leyendo un reporte sobre el incremento importante que ha habido de trastornos, diferentes trastornos del estado de ánimo en el embarazo sobre todo. Porque finalmente nosotros como especialistas en el área de la salud ginecobstétrica, pues tenemos que estar familiarizados pues, con el todo, ¿no? La paciente ginecológica, la paciente obstétrica, que es la paciente embarazada, pues es un universo y es todo un cambio sistemático en su fisiología, en su estado de salud en general. Entonces tenemos que estar familiarizados con la parte cardiovascular, la parte endocrinológica, la parte anatómica. Y para mí una de las áreas más importantes es el estado mental, el estado de salud mental. Y finalmente, pues nosotros además somos una sociedad que está cambiando muy rápidamente y bueno, pues no podemos estar ajenos a todas estas partes que además van evolucionando en el área científica, en el área médica. Y bueno, el trastorno de ansiedad ha habido un repunte. De hecho, en el COVID más o menos se estimó que hubo un incremento del 25% de los casos de ansiedad. Y bueno, es cada vez más frecuente en la consulta identificar este tipo de trastornos, en especial trastorno de ansiedad. Y bueno, de los datos de alerta es este estado de estrés, este estado de temor, este estado de inquietud que tienen antes, durante y después de la consulta. Porque esto lo puedes ver, tienes que tener esta antena para estar muy atento a estos cambios. Tu consulta no solamente debe ser dirigida a cómo va el embarazo desde el punto de vista crecimiento fetal, desde el punto de vista signos vitales, sino también cómo está este contexto de la paciente, porque finalmente es todo un microambiente o un ecosistema que va evolucionando a lo largo del embarazo. Y es no solamente la mamá, es también el entorno donde se está desenvolviendo el embarazo. Entonces generalmente esto lo podemos ver durante la consulta en los mensajes que te está teniendo la paciente en las llamadas, y uno no debe procurar no perder el hilo de esto, porque finalmente de ello puede depender si la paciente tiene apego a un control prenatal. O sea, el control prenatal hoy por hoy es una de las herramientas más poderosas para reducir este gap o ventana de riesgos o complicaciones durante el embarazo. Entonces, pues vemos a una paciente inquieta que la ves preocupada o la ves muy callada también, porque pues, también puede haber este mutismo selectivo, ¿no? Que no te está siguiendo indicaciones, la ves distraída o la ves pues preocupada con muchos sobresaltos durante la consulta, moviéndose mucho, a veces con algunos tics, por ejemplo, estarse mordiendo las uñas, y la ves que no hay esta serenidad y esta tranquilidad, pero sobre todo que cuando hay un cuadro de ansiedad, pues se pierde este enfoque en el embarazo. Y para mí lo más importante es que el embarazo pues lo disfruten, que lo vivan también de manera
como bien dices, no es un estado de felicidad, pero por lo menos debe ser un estado, una condición humana sana. Por supuesto. Y como bien dices, este concepto se ha transformado bastante, sobre todo porque los niveles de este trastorno de ansiedad, pues sí, ahorita después de la pandemia se ha triplicado, por lo menos duplicado. Pero bueno, sí, eres un experto en abordar la parte mental en las embarazadas, que sí les digo, el doctor es un experto en detectar estos síntomas. Y la verdad es que eso requiere de más tiempo en la consulta, ¿no? Así es. ¿Has notado que estos niveles de ansiedad tan altos que has detectado en tus pacientes podría tener un impacto en su cuidado en cuanto a todas las indicaciones médicas, todo lo que tú les dices que las embarazadas tienen que hacer, que casi que la ansiedad interfiera en todo eso que ellas deben de hacer para su buen cuidado del embarazo? Sí, totalmente. Esto lo vemos reflejado en su alimentación. Y aquí se vuelve este paradigma de que fue primero el huevo o la gallina, porque también ciertos trastornos de alimentación, ciertas deficiencias, pueden también a su vez conllevar a trastornos o estados de ansiedad. Lo vemos en que no hay apego a veces a la suplementación, no hay apego a veces en realizarse algunos estudios o algunas pruebas diagnósticas, en que no acuden a sus citas, por ejemplo, que llegan a veces a olvidarlas, o simple y sencillamente estar en este estado de intranquilidad continuamente, que es al final del día también va en función del deterioro. Y he tenido experiencias donde además esto ha detonado un estado depresivo que, bueno, sabes que a ti te mando a mis pacientes cuando están en este estado o cuando detecto alguna señal de alarma. Entonces es quizá fundamentalmente en cómo puede tener un impacto. Y a su vez, pues, en el que a veces no tengan esta higiene, este tiempo que se pueden dedicar a hacer ejercicio, a hacer otras cosas que podrían hacer más integral su cuidado de su salud durante el embarazo. Y eso pues también se puede ver reflejado también en déficit del crecimiento fetal intrauterino. Que bueno, no es que como tal la ansiedad promueva restricción del crecimiento, pero al no tener este apego a la alimentación, a su estado físico, mental, etcétera, obviamente todo esto lo vamos a ver reflejado de manera sistémica, y la placenta pues también a su vez es un espejo de todo esto que está pasando, y el feto y su ecosistema a su vez el reflejo de lo que pasa en la placenta. Totalmente cierto. Como bien dices, los trastornos mentales llevan a un descuido del cuidado personal, entonces desde ahí es que las personas pues no van a cuidar su alimentación, no van a seguir tus indicaciones, probablemente pues ni siquiera pusieron atención por la ansiedad tan alta que tenían en todo lo que tú les estabas comentando, de mucha importancia para su cuidado. Todo esto es muy cierto. Y acá culturalmente, ¿qué situaciones has notado que siguen siendo un bloqueo? No sé, de repente creencias culturales o por ahí ancestrales, que la abuelita les dijo que se tomara tal cosa o que hicieran tal otra, que pues finalmente culturalmente esto sí llega a ser algo que no permite como que la situación sea tan ortodoxa en cuanto a tus indicaciones o lo que se tiene que hacer en un embarazo. Fíjate que si esta pregunta me la hubieras estado haciendo hace unos 15 años más o menos, te diría que la religión, el estado socioeconómico juegan o jugaban un rol predominante. Pero fíjate que hoy en día, me atrevo a decir que hoy por hoy, este clash o este choque que hay cultural está pero predominantemente mediado por las redes sociales. Creo que al mismo tiempo las redes sociales han roto con muchos esquemas, han generado un nuevo paradigma en nuestra sociedad, han generado nuevas relaciones, estrechado vínculos, nos han ayudado a hablar en un lenguaje universal, a estar enterados en tiempo real de muchas cosas, de muchas actualidades, pero al mismo tiempo también han sido un foco donde puede generarse controversias y debates. Y esto a veces, más que a veces una paciente de un estado socioeconómico alto que vio a cierta información, y otra persona de otro estado socioeconómico o religión puede estar también al mismo tiempo influenciada por esta misma información. Entonces no estoy diciendo que sea buena o mala, no estoy juzgando ese tipo de información,
pero generalmente esta información que a veces leen o ven o escuchan puede a veces también detonar en un cuadro de ansiedad. Y sobre todo aquí el que tiene la mayor responsabilidad es uno como profesional de la salud, ¿no? O sea, generar este vínculo, este equipo con la paciente y estarle escuchando y informando constantemente. Pero creo que ahorita las redes sociales, y en segundo término ya dejaría religión y también el estado sociocultural o educativo. Sí, esto que dices, ¿no? Que pareciera que los influencers tuvieran más conocimiento a veces científico que pues un médico, una persona que les comenta qué hacer, con todo este bagaje cultural y toda la academia que tienes, que por supuesto llega otra persona de influencer fulano a decirles, no, esto no se hace, este es el tip número 1 que tienen que seguir, pues la verdad es que sí es justo lo que está pasando, como bien lo comentas. Y bueno, hoy sí les quiero comentar que el doctor Luis Miguel es un especialista muy enfocado en el área de la salud mental de la embarazada, y por eso la siguiente pregunta va a ser algo muy muy interesante para los médicos o las personas también del área de la salud que nos estén viendo. Tú, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo les ayudarías a los demás a encaminar a una persona, a recomendarle necesitas psicoterapia o necesitas un acompañamiento terapéutico porque en lo mental parece que estás teniendo algunas situaciones que yo estoy detectando? ¿Cómo es que has hecho esa labor tan grande con tus pacientes? Bueno, pensando en que en mi propia familia y todos hemos tenido en algún momento algún estado emocional con algún tipo de afección o alteración, la realidad es que primero debes hacerte empático en esto, porque finalmente todos podemos en algún momento estar en alguna situación o con alguna alteración o modificación en el estado de salud mental, ya sea nosotros mismos, nuestra familia, y tenemos que ser muy sensibles a esto, porque esto puede detonar en consecuencias más importantes. He tenido cuadros de depresión severa durante el embarazo que han atentado pues, de manera profunda contra la salud y la vida tanto del feto como de la mamá. Entonces, para mí, el lenguaje corporal, aparte del lenguaje oral, el lenguaje corporal es muy importante. Por ejemplo, cuando detecto esto, tengo un área donde paso a los pacientes y trato de sentarme frente a frente, así como estoy junto a ti, sentarme junto a ellos, junto a ella, junto al esposo, y platicar, que sientan esa cercanía. Tampoco sin transgredir o romper con con el espacio personal, pero sí también que sientan esa cercanía. El cómo les hablas, el evitar también a veces estas expresiones corporales o faciales, o este lenguaje corporal donde estamos mostrando esta reticencia o estamos mostrando este rechazo o a veces esta indolencia a un paciente, cuando al contrario debes mostrar esta apertura. El cómo les hablas, el tono de tu voz es muy importante, y no es porque estés haciendo un performance, sino porque genuinamente te interesa tu paciente. Entonces te tienen que escuchar siempre tranquilo, saber que tú estás ahí para escucharlas, y muchas veces no es el que les dice, sino permitirles y abrirles esa puerta de la comunicación y que empiecen a decirte, y de ahí vas analizando qué puntos, qué factores están detonando, porque además tenemos una responsabilidad más allá. Incluso podemos detectar si hay un tema de violencia intrafamiliar, un tema de violencia en su área de trabajo, y poderlas orientar, porque a veces no solamente es, oye, pues esto, tómate esto, come esto, sino también a veces escuchar, y de ahí nosotros retroalimentar la integración y la información para seguir reintegrando nuestro caso, y entonces saber y tomar las mejores herramientas para ayudarles, porque a veces también puede estar ahí el problema. A veces también es un tema de que están luchando con su trabajo, con su día a día, que tienen más hijos, los conflictos normales que va a haber con pareja, y que a veces esto lo ven ver como una gran aversión, y a veces también en explicarles que es algo normal y acompañarlas y decirles, oye, yo tengo un equipo multidisciplinario, tengo una psiquiatra, un psicólogo, porque también puede haber esta aversión a ir con un psiquiatra, y siempre a veces este tabú, es siempre esta idiosincrasia de pensar que el ir con un psiquiatra es porque uno está loco.
Y no es así, en realidad es, incluso yo soy muy abierto con mis pacientes, yo he tenido terapia, he tenido a veces acercamiento con mi psiquiatra, o sea, ¿por qué no decirlo? Con Melba, porque finalmente yo confío, uno tiene que tener este mantenimiento de su salud mental cuando es necesario, porque finalmente también de ti depende mucha gente. Entonces, el hacerles tan familiar esta parte del cuidado de la salud mental va a permitir a los pacientes tener esta apertura y a lo mejor empezar a soltar poco a poco qué es con lo que están cargando y poder dirigir. Ahora, también es importante entender todo su sistema o toda su funcionalidad. A veces algunos trastornos endocrinos pueden detonar en ansiedad, trastornos metabólicos. Por eso el tener un eje o una columna vertebral de un protocolo de control prenatal, desde sus signos vitales, desde cómo va ganando peso, desde preguntarles cómo se están alimentando, a qué hora están tomando suplementos, y ir viendo en otra columna sus estudios, la paraclínica, te va a permitir tener esta integridad de todo este ecosistema que decía que es su embarazo. Y de esa manera toma las herramientas. Ok, sí, esta tiene problemas laborales, pero oye, fíjate que ya ella arrastraba con un problema de síndrome de ovario poliquístico que pues, hay hasta 30% de las pacientes con ovario poliquístico cursan con problemas de ansiedad. Pues, ¿a dónde se inclina la balanza? Hacia acá. Oye, ¿cómo ha estado su alimentación? ¿La estoy suplementando? ¿Le estoy dando metformina? Todo ese tipo de cosas. Y de esa manera, siendo muy integral en tu evaluación y dando esta apertura, vas a poder absorber toda esta información que te va a poder dirigir mejor esa atención. Totalmente cierto. Y bueno, esto que comenta el doctor de verdad es muy importante porque es un arte enviar a alguien al psiquiatra por el estigma tan grande que hay, o al psicoterapeuta también un poco menos, pero sí también por ahí. Es algo muy artístico del médico poder llevar a la paciente a que tome este tipo de tratamientos en contra de todo lo que hay de estigma de estas especialidades. Y por supuesto es que este tip que les da y todo esto que les comento, escúchenlo muy bien porque las pacientes de él llegan muy bien a tomar tratamiento y seguramente tiene que ver con este acompañamiento que les has dado, ¿no? Esta cercanía y este vínculo y esta alianza terapéutica que has construido con ellas. Y pues los invito a que sepan más del doctor. La verdad es que es un especialista en el área tanto física como mental de las embarazadas, que por supuesto está siempre al pendiente. Lo encontramos acá en el Hospital Ángeles. Entonces, amigo, muchísimas gracias por todo. Qué gusto que estamos acá recibiendo toda esta información de sabiduría de tu parte. Y pues los esperamos en nuestro siguiente capítulo del proyecto Sabiamente.